Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. Durante esse primeiro semestre, nós vamos discutir uma temática que é a linha de cuidado da pessoa portadora de doença renal crônica no sistema público de saúde. É umas 6 meses que nós estamos discutindo a linha de cuidado da pessoa com doença renal e como que se hace no sistema público de saúde desde o diagnóstico pré-diálise até o transplante. E nós temos uma colaboração com a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e o Sistema Nacional de Transplantes. E a ideia é discutir os obstáculos, os entraves que dificultam todo esse processo. Começamos a fazer isso há 2 semanas. Então, é um prazer receber o professor Marcelo Cantalovich. O professor Marcelo ele é professor de nefrologia da Universidade de McGill, no Canadá. Ele também dirigiu o programa de transplantes dessa universidade. Foi ex-presidente da Sociedade Canadense de Transplante, ex-presidente da Sociedade Internacional de Transplante, a TTS. Ele é graduado na Argentina, em Buenos Aires, e fez a residência médica em transplante renal no Hospital Broussais, em Paris. Hoje ele vai abordar o tema que ele fez uma revisão internacional, uma pesquisa internacional, sobre como os pacientes são referidos depois de ter uma doença renal crônica avançada para o programa de transplante. Nós tivemos a oportunidade de discutir isso com ele um pouco antes dessa apresentação. Eu queria te agradecer, Marcelo. Essa é a segunda vez que você vem na nossa instituição. Muito obrigado assim, pela cordialidade, pela sua atenção com o nosso grupo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bueno, muchas gracias, José. Es un placer estar nuevamente en el Hospital do Rim. ¿Y cuál es el porcentaje de los pacientes en diálisis que son referidos para trasplante? 10%, 30%. ¿Más? ¿Menos? Bueno. ¿Cómo en el Perú? Entre uno. Bien. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Bien, entonces, bueno, gracias. Entonces, al final de esta presentación, espero que se sientan confortables con muchas de las preguntas, muchos de los puntos que uno se pregunta acerca de qué paciente hay que referir para trasplante. Durante mi presidencia en la TTS se organizó un grupo de trabajo incluyendo representantes de la International Society of Nephrology, están en la pantalla, y de la TTS. TTS, Shefali Sandal, Cristina Castro, del Hospital de las Clínicas, Mohamed Naimat, de Jordania, Yolanta Malisco, de Polonia, Pasu, de Oceanía, Tadesse, de Etiopía, Vivek Jha, de la India, y después, a nivel local de la Universidad de McGill, Somaya Saran se ocupó de poner todas las cosas, los resultados analizados por Elías Enlenchikal y enviarlo al Comité de Ética, y se está ocupando de los abstracts. Lo que le voy a presentar fue presentado como póster el 9, hace 2 días, en Delhi, en la World Congress of Nephrology, y Andy Herrera Gayol, se ocupó de
de todas las figuras y hizo la mayor parte del póster y va a participar en la parte final cuando se envíe a publicación. Entonces, ya lo dijeron ustedes acerca que el tratamiento ideal para la mayor parte de los pacientes con insuficiencia renal crónica es el trasplante, y en algunos países puede salvar vidas cuando no hay acceso a diálisis. Cuando no hay acceso a diálisis puede salvar vidas el trasplante. Ahora, antes de empezar este proyecto, me fijé en la literatura y hay muy pocos artículos, fundamentalmente de Norteamérica, por lo menos 1 o 2 de Canadá, con 17 a 33% de referencia a trasplante, fundamentalmente en los países de altos ingresos, ya sea en forma preventiva o durante el primer año de diálisis. Pero es interesante, incluso en Europa me costó encontrar literatura y no encontré ninguna literatura en los países de bajos ingresos, low income countries. Entonces, el propósito de este proyecto era de analizar las barreras que reducen el acceso, la referencia al trasplante en países con bajos ingresos comparados con países de altos ingresos. Para este tipo de análisis utilizamos el Knowledge, Attitude y Practice, un sondaje incluyendo conocimientos, actitud y práctica. Conocimiento, sabemos lo que es conocimiento. Actitud, ¿cuál sería la actitud? Yo sé lo que es el trasplante y sé lo que es la diálisis. ¿Y la actitud cuál sería? Ofrecer. Está bien, pero eso para pasar del conocimiento a la actitud lo pensamos, lo tenemos en nuestra mente, pero después tenemos la práctica, que es la resultante de la actitud. Yo pienso que esto es lo que habría que hacer, pero ¿lo hice? Y entonces, como les dije, se creó este grupo de trabajo y con la ayuda de la Sociedad Internacional de Nefrología, AISN se envió este sondaje a todos los miembros. Esto se envió, no puse la fecha, en abril-mayo del año pasado y estuvo abierto durante 3 semanas. Las preguntas incluyeron datos demográficos del sistema de salud y tuvimos 37 preguntas, o sea que es bastante largo. Yo no les voy a mostrar las 37, les voy a mostrar 1/3 y va a parecer bastante. Porque cada pregunta tenía conocimiento, actitud y práctica. Entonces las respuestas fueron anónimas, un consentimiento por supuesto, y las respuestas se dividieron en base al país donde estaba la persona que respondió. Es decir, países de alto, mediano, altos ingresos, medianos altos, medianos bajos y bajos. Es interesante, en 24 horas recibimos la mitad de las respuestas, alrededor de 100 respuestas, de 237, que venían de 88 países. La mayoría hombres, 60% entre 30 y 50 años, y el 85%, la gran mayoría, de centros académicos. Y también un dato interesante, que ya sea trasplante renal a partir de donante vivo o fallecido, se encontró en 92,5% de los países que respondieron. Es un dato interesante. Acá pueden ver los porcentajes de acuerdo al nivel de ingreso de cada país. Ustedes pueden focalizarse, por ejemplo, azul, alto ingreso, y mediano alto, que son los colores azul y un color ladrillo, representan el 66% entre ambos.
O sea que la gran mayoría de los países de mediano alto y alto, y menos los países de bajos ingresos, con 7% de los realmente más bajos. Y cuando se pregunta qué tipo de sistema de salud hay en su país, acá pueden ver de izquierda a derecha los países de altos ingresos, alto mediano, mediano bajo y bajo. En azul público, en ladrillo privado y después ambos. Países de altos ingresos se ve que hay un 60% es público y va bajando, pero es interesante que entre los resultados son similares, como pueden ver, entre el mediano alto y bajos ingresos. Con respecto a la falta de actividad de trasplante, ya sea donante vivo o fallecido, aumenta desde, como pueden ver, hay un mínimo porcentaje en países de altos ingresos sin trasplante, pero hay más del 70% en países de bajos ingresos. Ahora les voy a mostrar las preguntas, pero preguntas seleccionadas, porque si no sería demasiado. Ustedes piensan, pero no lo pueden leer, que los pacientes en estas categorías deberían ser referidos. ¿Qué categorías? Edad, falta de soporte social y con incapacidad mental. Vamos uno por uno. Ahí pueden ver edad mayor de 70 y pueden ver los resultados. Las respuestas son, ¿se deberían referir para el trasplante una persona que tiene más de 70 años? Las respuestas pueden ser sí, no, depende. Entonces podemos focalizarnos en sí para que se haga más amena el resto de la charla. Entonces pueden ver que en los países de altos ingresos, en azul, o sea, focalicen en azul las columnas de A, son más en los países de altos ingresos y menos en los otros. Pero fíjense que no se ve una gran diferencia, a pesar de que hay diferencias significativas. También hay diferencias intragrupos que no les voy a mostrar, y pueden ver abajo el número de personas que respondieron. Siempre hay más en los países de altos ingresos, y muchas veces los de mediano alto no son tan diferentes de los de bajos ingresos, lo que es también interesante. Edad mayor de 80 años, pueden ver, si la comparamos con la previa, que la columna azul de los países de altos ingresos bajó con respecto a 70 años, pero bajaron todas y sigue habiendo una diferencia significativa. Sin ayuda social o familiar. Esto es algo importante, porque muchas veces uno no averigua lo que pasa antes del trasplante, no averigua cómo es la condición social, y después el paciente no tiene la capacidad de poder manejarse solo o sola en su medio. O sea que eso hay que preguntarlo antes. Y acá pueden ver que en los países de altos ingresos hay una tendencia a aceptar el trasplante a pesar de que no haya un soporte social. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, son países que tienen más recursos. Y con respecto a las personas que están discapacitadas mentales, misma tendencia. Pero fíjense, si ustedes miran, realmente acá prácticamente todo esto es igual. Seguimos. ¿¿Deberíamos referir a estos pacientes para trasplante? Sin seguro médico. A medida que bajan de altos ingresos a bajos ingresos, los resultados son así para todas las preguntas, en pocas palabras. Con problemas financieros, también son todas significativas estas, ¿eh? O sea, en todas las preguntas hay diferencias, en la mayor parte de las preguntas hay diferencias significativas, en algunas más que otras. Tenemos un país con dificultades financieras en un país de bajos recursos, es muy difícil que se haga un trasplante. Una persona que está en la cárcel,
mismo pattern, la misma tendencia. Una persona con abuso con drogadicto, digamos, y ahí no hay tantas diferencias como pueden ver. Esta es una pregunta interesante, pero también hay diferencias significativas. Pérdida de un trasplante previo por no tomar los medicamentos. ¿Se le da otra chance? ¿Les dan chances ustedes a esas personas? Una persona que recibió el riñón de un padre o de la madre hace 15 años. Esa persona durante la adolescencia dejó de tomar los medicamentos. Tuvo rechazo mediado por anticuerpos, tratado, filtrado glomerular fue bajando lentamente. La persona fue creciendo, empezó a tomar los medicamentos y fue a diálisis tarde o temprano o necesitaba un trasplante tarde o temprano. ¿Qué hacen con esa persona? ¿Cómo? La evalúan. Está bien, pero todos piensan igual, porque aparentemente acá no todos piensan igual. Acá hay muchos en los altos recursos, si vemos estos de altos recursos, por ejemplo, el no sé, esto es no sé. Y acá, digamos que estos tres no están tan distintos, no son tan diferentes. O sea, hay un terreno ahí interesante para... ¿Se le da otra chance a la persona? La persona está en diálisis. No toma los queladores de fosfato. Uno se da cuenta, el fosfato está alto y después le aumenta el Renagel, lo que es el carbonato de calcio, a dosis 2.400, 3 veces por ahí. No los toman, uno puede seguir aumentando, no los toman. Y por eso la persona va a ser... Yo he escuchado, he visto gente que esta persona no toma los medicamentos, esta persona no la referimos para trasplante. ¿Está bien eso? ¿Ustedes se imaginan lo que es estar en diálisis? Seguimos con trasplante combinado corazón y riñón. También tenemos otras de hígado y de páncreas. Bueno, corazón y riñón. Fíjense que en los países de bajos recursos, pero igual, la gran diferencia es de los de altos recursos contra el resto. Por ejemplo, ustedes, corazón, riñón, ¿refieren, hacen aquí o en otro? Aquí. ¿Tiene prioridad? Aquí tiene prioridad. Sí. En la lista de Quebec está la prioridad de las emergencias, pediátricos y después trasplantes combinados, incluyendo riñón, páncreas, riñón. Digamos que no, los dos órganos no van a ir para un trasplante combinado, siempre va a ir siempre va a haber alguien en la lista de prioridad, de emergencia. Si seguimos, 2 fallos previos de trasplante, rechazo técnico, o sea, hay muchas, y ahí podemos seguimos viendo que hay diferencias, pero como ven, acá se acortan, las diferencias se achican, comparando los países de altos ingresos y los de bajos ingresos. Si seguimos, falla del injerto por una recidiva de una glomerulopatía primaria. Ustedes me dirán, ¿cuál? Por ejemplo, les hago una pregunta que tal vez sea difícil. Glomerulopatía por C3, C3GN. Han tenido seguramente, ¿no? Y que depende de dónde esté el problema, el eculizumab puede no servir. Es un problema. Nosotros hemos tenido un caso que hubo una recidiva, no respondió, evidentemente no iba a funcionar el eculizumab en ese caso, y esa persona no la pudimos volver a trasplantar, joven, esperando que haya nuevos medicamentos. Eso fue lo que decidimos, un donante vivo. No queríamos que otro donante vivo pase por el mismo problema. Y ahora no hay candidato para donante vivo. En algunos países tiene que haber un candidato de donante vivo, pero bueno, aquí podemos ver una gran diferencia
Fíjense los países de menores ingresos, si no hay un candidato donante vivo, esa persona no se refiere para trasplante. Les mostré un resumen de las preguntas, y ya eran bastantes. Ahora vienen las mismas preguntas, pero con respecto a la actitud. Las preguntas eran del 1 al 5, era una Likert Scale, y entonces 1 no estaba confortable y 5 estaba muy confortable para referir a un paciente para un centro de trasplante. Los resultados están mostrados por la mediana y el interquartile range. Estas son las mismas preguntas que les mostré hace un rato. Mayor de 70 años. Si le tienen un segundo y van a ver que las curvas están transformadas en números, digamos. Eso es la media de la Likert Scale, yendo de 1 a 5. Y los resultados son iguales, son los países con más altos recursos económicos que tienen la actitud más alta para referir pacientes a trasplante y lo opuesto en los países de menores recursos. Miren, 80 años. Pero es interesante que los de mediano alto se parecen muchísimo en algunas preguntas a los de alto, más alto, y a los de más bajo. Decidí mostrarlas así para que se focalice una por una. No, sin soporte social, persona mentalmente incapacitada, sin sistema de salud. Ustedes pueden ver los números, ¿eh? Miren el Low Income LIC, miren la columna de arriba hacia abajo, van a ver que son casi todos unos y algunas veces un 2. Y si miran a su izquierda, de arriba hacia abajo, son casi todas 4 y abajo, o algunos 3, con problemas financieros, personas encarceladas, historia de abuso de drogas, salvo marihuana en los países en los cuales es legal, previo trasplante por no tomar los medicamentos, 2 pérdidas previas de trasplante, corazón, riñón. Aquí es interesante porque incluso fíjense aquí, por ejemplo, fíjense, este se parece mucho a estos. O sea que no todas las preguntas tienen el mismo, tienen una tendencia similar, pero no exacto, sino glomerulonefritis y ausencia de donante vivo. Acá es la única que tiene 5 total. O sea que en los países de altos recursos, obviamente, no es un criterio que exista un donante vivo, cuando es muy pronunciado en los países de más bajos recursos. Ahora, las respuestas de Practice eran muchísimas. Y para un póster e incluso para una presentación es muy difícil. Por ejemplo, las preguntas eran, acá vamos a mostrarles 0 de referencia, que es más fácil resumirlo. Pero después había entre 1 y 5, 5 y 10 y más de 10, creo. Es muy difícil mostrarles todo eso. En una publicación se puede poner una table y uno lo mira. Pero se lo muestro a ustedes aquí y puede ser un poco largo. Todas, no le muestro el valor de P porque el valor de P se refería a todos, eran todos significativos. Entonces, pero acá lo que pueden ver está la N, el número de respuestas, el número de referencias, digamos, de respuestas y el porcentaje. Y lo que pueden ver es que en todos los países de altos ingresos, comparado a los de más bajos ingresos, hay una gran diferencia. Y después estos dos están en el medio. Y ustedes pueden ver mayor de 70 años y los que no refirieron, acá no han sido referidos mayores de 70 años, hay una minoría en los países de altos ingresos. Minoría, fíjense por los porcentajes, va a ser más fácil. Los que están entre paréntesis. 28% contra 64% de bajos ingresos. Más de 80 años,
76% contra 91%. Bueno, no se los voy a repetir, pero sin soporte social, sin ayuda social, comparen la primera columna y la última, y los números son muy altos. Con discapacidad mental, sin seguro de salud, con problemas financieros, persona encarcelada, drogadictos. Pero bien, acá, por ejemplo, es interesante, porque acá el 60% no fueron referidos. Y aquí 90%. Previo trasplante, fíjese, previo trasplante, 100% no fueron referidos. 2 fallas previas, parecida a la anterior, corazón, riñón. 91% no fueron referidos. Pues si se ponen a pensar, en los países en los que no hay prácticamente trasplante por donante fallecido, ¿qué se hace con trasplante de corazón? Los tienen que enviar a otros países. ¿Qué se hace con el trasplante? Pues mucha gente necesita un trasplante corazón, órganos combinados. Esto puede ser otra presentación que no viene al caso. Hemos desarrollado un consenso canadiense acerca de las sugerencias para el trasplante combinado. Glomerulonefritis y si no hay donante vivo. Entonces acá lo mismo. Acá, por ejemplo, en el 12%, en los de altos ingresos no fueron referidos contra el 60%. O sea que la tendencia se mantiene: conocimiento, actitud y práctica. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Las conclusiones. Podemos ver que a partir de este sondaje que existen disparidades importantes en la referencia de pacientes para trasplante renal relacionados con el ingreso de los países, con más referencia en los países de altos ingresos y menos en los de bajos ingresos. Y los fundamentales factores son socioeconómicos y médicos, como la edad, barreras sociales, problemas financieros, complejidad médica y disponibilidad de donante vivo. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos? Tratar de aumentar la referencia de pacientes a los centros de trasplante con el objetivo de aumentar el acceso al trasplante en todo el mundo, renal en este caso. Y hay que focalizar en las diferencias que hay entre los países, particularmente en los países de bajos ingresos comparados con los de altos ingresos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo deberíamos hacer eso? Bueno, actividades educativas es más fácil. Deberían existir y deberían existir en todos los países, sobre todo en los que hay en los países de bajos ingresos, y también el aporte, la mejoría del sistema de salud de cada país. Muchas veces para esto se necesita dinero, pero hay que focalizarse en eso. Muchas gracias. Obrigado, Marcelo. Muitas graças pela apresentação. Mais uma vez é uma satisfação recebê-lo aqui. Lembrando que essa é a reunião da disciplina de nefrologia e daqui do Hospital do Rim, Fundação Oswaldo Ramos, e este semestre nós estamos dedicados a discutir os entraves, toda a linha de cuidado integral da pessoa com doença renal crônica, os entraves e as potenciais soluções. O professor Marcelo está à disposição da audiência para o debate, perguntas, e enquanto a audiência, a Elad vai fazer uma pergunta, mas antes de passar para a Elad, eu queria fazer mais uma reflexão e uma pergunta, porque essa comparação, nós estamos comparando países com diferentes níveis
socioeconômicos. Considerando dentro de um país como o Brasil, que está ali no upper middle income, ou um país de médio-baixa renda, considerando o cenário deste país, a atividade transplantadoras com outras atividades de saúde, porque daí a impressão que a gente tem é que a atividade transplantadora no Brasil, ela tem uma qualidade superior do que a média de todo o sistema de saúde. Como te parece ser isso, comparando o transplante com o acesso a outras terapias em países com o mesmo nível de atividade, mesmo cenário socioeconômico? Para não comparar um país de renda média com um país de renda alta ou de renda baixa. Y dentro del mismo. Bueno, esta es una pregunta interesante. Este análisis lo hicimos también en base a la donación por millón de habitantes. Y no estoy respondiendo a la pregunta, pero estos resultados, tenemos otro análisis, que no sé si lo vamos a publicar así también, donde en lugar de dividirlo de acuerdo al nivel de ingreso, lo dividimos en base a la donación de órganos por millón de habitantes. Y eso está dividido en menos de 10, 10 a 20, 20 a 30 y más de 30, que corresponde más o menos a esta clasificación. Pero comparar dentro de un mismo grupo, es decir, comparar Brasil contra otro país, yo no sé si Argentina está más tirando a low middle que high upper middle, pero vos decís comparar dos países que están en el mismo nivel de ingresos. Ou dentro de um mesmo país, o transplante com outras atividades do sistema de saúde. Me parece, não sei, depois eu queria um comentário com ele, que no Brasil, quer dizer, nós estamos no mesmo cenário, no mesmo país, a mesma população, a mesma organização do sistema de saúde, mas nos parece que o sistema de transplante brasileiro ele é mais robusto do que outros sistemas, outras terapias, de outros sistemas de saúde dentro do mesmo país. Es una pregunta interesante, pero o sea, ¿qué sería, por ejemplo, cirugía cardíaca? No sé, estoy pensando. Sí. Sí. ¿Cómo se compara el acesso, referência, porque nós estamos falando aqui de acesso, de referência, de limites para se aceitar ou não aceitar o tratamento. É claro que essa é uma análise subjetiva, não dá para você comparar pacientes, situações são diferentes, mas me parece que mesmo dentro de um sistema, do mesmo país ou de países com situações semelhantes, há diferencias nos accesos às diferentes terapias. Ahora la estoy entendiendo más la pregunta ahora. Pero entonces eso es más la evaluación yo creo que es la evaluación del sistema de salud comparativamente, es decir, ¿cómo está Brasil en trasplante? Sabemos que Brasil en trasplante está más de 10 y menos de 20 por millón de habitantes. 20. No. Não. No, 20. no. O Walter sabe esse número. Também, 20, né, Walter? É o microfone. Entre 10 y 20. Como está o Brasil? Em que sentido? No en trasplante, sino en donación. En donación está entre 10 y 20. Não, este ano vai a 20, 20.1, 20. Entonces, ¿cómo se compara esa actividad con otra actividad de salud? Porque trasplante se considera alta complejidad, trasplante renal. Sí. Sí. El trasplante cardíaco es alta complejidad. Sí. Não, talvez... Es alta complejidad, pero por los cuidados, pero no por la cirugía. Alta complexidade pelo cuidado, pelo acesso, pelo cuidado e a forma como o sistema é organizado. Yo no puedo responder esa pregunta. Es una pregunta para alguien que está... Yo no sé, Elio, ¿estás al tanto de algún estudio comparativo de health? Esto sería de health, public health en inglés, salud pública. Não, talvez... Essa é a minha pergunta, né? Oi. Pode comentar. Cardovici? Estamos te ouvindo. Alô? Nós estamos te ouvindo. Ah, tá. Obrigado.
Não, talvez eu estou entendendo que o Lúcio quer dizer assim, nós temos em Brasil um programa robusto de transplante, de vacinação, de tratamento da SIDA, pero temos outros programas muito mais complicados, de média complexidade. O paciente que precisa fazer uma consulta dos seus olhos, do oftalmólogo, leva meses ou anos para a consulta. Para uma cirurgia de rotina, leva muitos meses para uma cirurgia que não é urgente. Então, temos alguns programas que são mais estimulados e mais fortes. Isso. Cirurgia cardíaca possivelmente entra nesse também um programa robusto, mas outros de média complexidade, no Brasil, temos mais dificuldade. Se cortava, não? Se cortava. Não me parece mais que, antes de passar para o Hélio e para ela, que o Programa Brasileiro de Transplante está muito mais parecido com a performance de um país de alta renda do que o próprio médio de alta renda. É isso que eu quero dizer. Sí, acá estamos intentando comparar el acceso a una terapia compleja. Y por supuesto es necesario comparar el acceso a otras terapias complejas o no en el mismo país. Y de esta forma podemos evaluar la performance del país como una unidad. Pero un otro punto, yo creo importante, es cuando se hace una encuesta como esta, es necesario saber cuántas invitaciones fueron realizadas. ¿A cuánta gente fue? Sí. Y todos los miembros de la International Society of Nephrology. Sí, pero solamente 287 la contestaron. Menos, 240. Sí. Pero la respuesta es en general. ¿Cuántos miembros tiene de la ISN? No, 10, ¿cuántos miembros tiene? No lo sé, pero es gigante. Siempre responden menos del 10%. Sí, este es un bias. Porque los que lo contestan son los que están involucrados, que trabajan, que están interesados. Entonces los datos son peores do que los presentados. O sea, los resultados pueden ser peores. Mucho peores. Está bien, pero es lo que tenemos. Sí, es verdad. Pero el problema de las encuestas es clave cuando generalizamos las recomendaciones que siempre educación, soporte social, pero esto no resuelve. El punto no es solo es conocimiento. Usted mismo saliendo cuando estamos debatiendo acá que un centro de diálisis es lejos, 200, 300 kilómetros. Este nefrólogo no contestaron estas encuestas. Pero si fuese, estoy de acuerdo, lo más probable es que sea peor, pero ya es bastante interesante como para intentar hacer algo. Sin duda. Intentar. Cada elemento para generar actividades. Nosotros no tenemos dinero para entregarle a los países. Sí, tenemos conocimientos, experiencia y podemos charlar con la gente, informarlos para que después tomen las mejores decisiones. Sí. Y también los pacientes tienen que estar informados. Y cada vez se están informando más. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros recibimos, hay pacientes que se refieren ellos mismos, por ejemplo, para un trasplante de riñón-páncreas o de páncreas solamente. Acá no es una encuesta de páncreas. Y que un paciente llame para decir, quiero que ser evaluado, es interesante eso. Y piensas también que por cuenta de este problema, que los centros de trasplante deberían ser más activos en temas de educación a los centros de diálisis. Sí, exacto. Outreach. Exacto. Ajá. Exacto. Elodie na Universidade Federal de Juiz de Fora, ela coordena o Departamento de Transplante Renal da Sociedade Brasileira de Nefrologia, está aqui hoje representando a Sociedade Brasileira de Nefrologia na reunião,
e está coordenando um grupo de trabalho que está escrevendo uma diretriz para o encaminhamento de pacientes para o transplante. Elodie, bom dia, por favor. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Lúcio. Bom dia a todos. Gostaria de imensamente agradecer ao professor Kantarovich pela sua fala, que eu fiquei extremamente feliz por conta de que o senhor tem feito a sua pesquisa, ela foi muito semelhante ao que a gente fez aqui no Brasil. Então, primeiro, a ideia de que a gente trabalhasse sobre encaminhamento junto aos nefrologistas não transplantadores, ele surgiu como uma forma de oportunizar o aumento do encaminhamento, que a gente imagina que poderia ser melhor, e a gente tem uma disparidade muito grande em relação a algumas regiões do país, né? E a outra questão é que a gente imagina que esse encaminhamento, ele é fundamentado pela falta de vamos dizer assim, não vou dizer de conhecimento, mas talvez que o transplante renal possa não fazer parte da maioria do dia a dia de muitos nefrologistas. Então, nós desenvolvemos 2 projetos, um foi que nós iríamos criar um documento que deveremos finalizar e publicar até o final desse semestre, com recomendações práticas de como e quem encaminhar para transplante renal. E uma outra pesquisa que é essa que eu gostaria de conversar, que é muito semelhante ao que o senhor fez, e nós fizemos uma pesquisa no Brasil, tentamos oferecer para os quase 5.000 nefrologistas que estão registrados no Brasil como nefrologistas. Temos 250 respostas, quer dizer, muito parecidas com o número que o senhor apresentou, mas que correspondem a apenas 5% dos supostos nefrologistas do país. Não temos o resultado ainda dessa pesquisa, mas eu tenho o resultado porque fizemos com uma aluna de mestrado no estado em que eu moro, que é o estado de Minas Gerais. E aqui tivemos 15% das respostas. Um comentário geral é que não há dificuldade, não existe dificuldade em identificar aquele paciente que poderia ser encaminhado, mas em relação às contraindicações, aqueles que eventualmente teriam dificuldade de serem encaminhados, isso há uma diversidade muito grande das respostas. A minha pergunta para o senhor foi tocado no início, inclusive porque é uma questão que nós ainda não resolvemos no documento de orientação, nós deveremos recomendar que os pacientes eles sejam encaminhados para o transplante, para eles conhecerem o tratamento, ou se nós devemos encaminhar aqueles que de fato teriam critérios clínicos e eventualmente de legislação no nosso país, porque a maioria é pelo Sistema Único de Saúde, de efetivamente estarem no momento de serem listados. Então a pergunta é, encaminho para conhecer o tratamento, aí ele conheceria no serviço de transplante, ou eu encaminho aqueles pacientes que naquele momento eles seriam condições clínicas, e aí aqui, seguindo o que o Lúcio já comentou, seria a taxa de filtração glomerular menor do que 10, estando ou não em diálise, ou menor do que 15 para crianças, diabéticos e aqueles que têm doador vivo. Essa eu acho que é uma questão que a gente discutiu bastante no consenso e nós ainda não chegamos assim, não finalizamos o nosso texto. Obrigado. A pregunta es, ¿qué filtrar glomerular hay que referirlo? Bueno, eso lo estuvimos charlando justo antes, y en la provincia de Quebec, donde yo vivo y trabajo, con un filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto, los pacientes se pueden poner en la lista de espera. Referirlo, antes era 20, pero lo cambiamos hace unos 10 años. Referir los pacientes para trasplante, y como charlábamos antes, todo debería depender de la pendiente del filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular viene bajando muy rápido todos los años, no es lo mismo que si vas bajando 1 mililitro por minuto por año, pero en general depende de los casos. Cuando abajo de 20 se refieren, pero es cierto, para tratar de evitar que la persona esté en diálisis y tratar de que el trasplante se haga en forma preemptiva, que nosotros hacemos entre 8 y 10% de nuestros trasplantes están hechos en gente que nunca estuvo en diálisis. Es decir, los pros es que la persona se lo conoce temprano. El eventual contra sería que el filtrado glomerular baja en forma muy lenta y no ya pasaron 3 años y después, bueno, hay que rehacer ciertos estudios y la evaluación pretrasplante es algo que está en curso. Me voy un poco por las ramas, pero me parece que es interesante que lo diga.
el estudio más importante es la evaluación cardíaca. ¿Sí? Y si uno le pregunta ahí conté más o menos 28 personas en la pantalla online, y acá hay más o menos 25. Si le preguntamos a toda la gente, las respuestas van a ser muy variadas. Sí. ¿Cada cuánto se hace la evaluación pretrasplante cardíaca? Hagamos la pregunta, a ver. ¿Alguien quiere decir? Alguien que no sea de los que están en los asientos de más atrás. ¿Cada cuánto habría que hacer la evaluación la regulación cardíaca pretrasplante renal? Una cosa es lo que hacen. Mínimo Diga, ¿qué es lo que necesario. hacen? ¿Qué es lo que hacen Mínimo aquí? necesario. Evaluación cardíaca, llámese como se llame, no sé, es prueba de esfuerzo, ecografía cardíaca con dobutamina o en medicina nuclear. Anual. ¿Anual? No, anual no. O mínimo necesario. O sea, la persona se hizo el estudio hoy. Esto es para responder a tu pregunta, Gilati, ¿sí? Sí. Hoy se hizo el estudio. El paciente se hizo el estudio hoy, febrero. Estamos en el 2025. 2028. La persona está sintomática. ¿Hay que hacer el estudio cardíaco, sí o no? No sé, la respuesta sí o no, no hay correcta y no hay incorrecta. ¿Ustedes cada cuánto lo hacen? Pero es una persona con síntomas o sin síntomas. Sin síntomas. Sin síntomas, diabético. Sin síntomas, diabético. Bueno, nunca. Bueno, ahí tenemos un extremo. Un extremo. Bueno, les doy la respuesta. No, este no es mi opinión. Es la opinión de la Sociedad Americana de Cardiología. Pero para el trasplante. Para trasplante, sí. Porque en estos momentos... Pacientes sin síntomas no se hace la evaluación. Bueno, la mayor parte de los centros siguen haciendo una evaluación. Y el punto es cuando la repiten. Entonces, ¿cuándo la repiten? Entonces, hay un estudio, el investigador principal es John Gill de Vancouver, y que se llama CARSC, participa Canadá, Oceanía y centros de Europa. Entonces, se hace la evaluación y después los pacientes se randomizan en dos grupos. Uno, se hace la evaluación de acuerdo al centro, nunca. Cada 2 años, cada 3 años. ¿Sí? 3 años, 4 años. Bueno, ese es el grupo el grupo control. Pero el grupo de investigación es solamente en caso de síntomas. Entonces, ahí, obviamente, está la ventaja de que se gasta menos, porque hay gente que no es hasta los 10 años de ser trasplantada, por ejemplo, y se racionalizan los estudios, los gastos, y comparado con el otro grupo, si una persona se hizo un estudio ayer y dio normal, y dentro de 6 meses tiene una angina de pecho, se le va a hacer el estudio, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dan los resultados, va a haber como 3.000 personas inscriptas, y eso va a ser un estudio muy importante que seguramente de acá a 1 año va a haber algunas noticias. Todavía faltan incluir más pacientes. No sé si respondo a la pregunta, pero debajo de 20 nosotros vemos a todos los candidatos a trasplantes tienen filtrado glomerular menos de 20, los que nos refieren a nosotros, y después los seguimos evaluando cuando están en la lista, que ese es otro punto, la evaluación del paciente una vez que está en la lista, la revisión de la historia, para estar seguro que algunos datos están al día, pero eso depende también de cada centro. Pero la respuesta es menos de 20. Na verdade, só para finalizar, a questão aí é uma questão muito particular do país, né, que no caso, encaminhando o paciente com menos de 20, ele não poderia ser listado neste momento. Ele poderia fazer a avaliação clínica, os exames que nós considerarmos procedentes, mas ele só poderá ser listado quando ele chegar no nível de 10 ou de 15. Então, por isso é que houve muita discussão em relação ao grupo, e eu acho que nós vamos precisar decidir, dentro da nossa realidade, o que é melhor. Muito obrigada. Obrigado.
a Patrícia Freire, eu não sei se ela está online ainda, que é a coordenadora nacional do Sistema Nacional de Transplante. Se a Patrícia estiver online, eu vou pedir para ela fazer um comentário. Patrícia, bom dia, obrigado pela sua presença. A Patrícia coordena todo o Sistema Nacional de Transplante, está em Brasília. E, Patrícia, por favor, obrigado pela presença. Queria ouvir um comentário seu, como que você vê o que nós estamos discutindo aqui. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Obrigado pela oportunidade. Excelente aula. Bom, eu acho que é muito oportuna essa discussão, Lúcio, porque justamente nós estamos no momento de revisão do nosso regulamento técnico, né? Como eu disse na reunião passada, não sei se provavelmente alguns não estavam, nós no SNT estamos amadurecendo a ideia de construir, junto com a nossa equipe que trata da nefrologia dentro do Ministério da Saúde, a equipe da coordenação da atenção especializada, estamos começando a discutir a possibilidade de criar um registro nacional de pessoas em diálise, porque a gente supõe, né, até agora os números são mais a nível de suposição, é claro que a gente tem os centros que informam, né, mas a gente ainda tem uma grande subnotificação, né, de pessoas em diálise no país. Então, nós estamos propondo a criação de um registro nacional de pessoas em diálise, primeiro para a gente conhecer quem são essas pessoas e depois para a gente definir quais são os níveis de filtração glomerular que as pessoas têm e qual seria mais adequado para entrar em lista. Como a Ellie já bem colocou, o nosso regulamento técnico hoje ele tem um corte, né? Nós temos aí abaixo do filtrado em 10 e até 15 o preemptivo, ou crianças e diabéticos, enfim. Então, esse é um momento muito oportuno para essa discussão, porque nesse exato momento que nós estamos discutindo, por exemplo, já coletamos algumas opiniões de que o paciente com um filtrado glomerular abaixo de 20, a ele deveria ser oferecida a chance de ser avaliado por uma equipe transplantadora, né? Seria um paciente que estaria evoluindo ou poderia evoluir para uma necessidade de diálise, alguma das modalidades de diálise, ou eventualmente já ser referido para a lista de transplantes. Então, eu acho que essa discussão é muito oportuna e, quem sabe, a partir das próximas semanas, quando realizaremos as reuniões das câmaras técnicas, né, dentre elas a Câmara Técnica Nacional de Transplante Renal, a gente possa discutir essa possibilidade de, já no regulamento técnico, incluir a recomendação de que pacientes com filtrado glomerular abaixo de 20 deveriam ser referenciados para uma lista para avaliação. Se entrariam ou não, seria uma outra etapa. Mas pelo menos a estes deveria ser dada a oportunidade de conhecer uma lista, de que existe uma lista de transplantes e ser dada a eles a opção de procurar o seu médico. Eu quero ser avaliado para ver se eu tenho indicação de entrar ou não na lista. Obrigada, Lúcia. Obrigada, professor. Obrigado, Patrícia. É interessante só fazer um complemento. Apesar de não estar em legislação nem norma técnica, a diretriz do Ministério da Saúde para a doença renal crônica, que é de 2014, eu tive a satisfação de participar da escrita, e está sendo revisada agora numa série de ações que o Ministério da Saúde tem traçado no sentido de reorganizar a linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica, isso envolve o transplante, o trabalho da Patrícia. Ela diz que os pacientes devem ser encaminhados para o programa de transplante com 15, o que significa dizer que não possam ser encaminhados antes, mas não deveria, todo paciente com menos de 15 deveria encaminhar para um programa de transplante para avaliação. Mas me parece que o limite de 20 naquele paciente que está em acompanhamento parece ser um limite interessante, até porque a própria legislação permite que alguns estados que têm uma alta atividade de captação, né, o Walter pode confirmar isso, esse limite possa ser aumentado para 20 para fazer o transplante com 20 ml por minuto. Não é isso, Walter? O microfone está desligado. Walter. Desculpa. Aqui no Sul, a central não nos deixa, mesmo que a gente tenha um número alto de doações, colocar em lista com mais de 10 em adultos não diabéticos. Ceará coloca com 15. A minha opinião pessoal, Lúcio e Patrícia, é que 15 seria um nível muito bom. 20, eu começo a ter muito paciente e os que estão há mais tempo em diálise começam a ter menos chance.
E 15 a 20, a pessoa vive assintomática. E por questão de justiça, eu ficaria com 15. Patrícia. Eu concordo com o professor Walter, Lúcio, no sentido de que, uma vez que você permite a entrada em lista com abaixo de 20, você incha a lista com pessoas assintomáticas e você acaba não tendo a realidade da lista no nosso país, né? Porém, o que a gente está discutindo aqui é a questão de ser dada a oportunidade da pessoa conhecer a lista, né? Porque, infelizmente, como a própria professora Elad já colocou, muitos dos nossos nefrologistas sequer aventam a possibilidade do paciente ser listado para o transplante. Então, o paciente precisa conhecer essa possibilidade, precisa conhecer que ele, no futuro, se a doença dele evoluir, ele pode ter a chance de ele realizar o transplante, né? E a outra questão é que o nosso regulamento, Lúcio, a gente sabe que existe essas questões, inclusive uma RDC da Anvisa já colocava isso no passado, foi revogada, enfim, mas a gente entende que se a gente não reforçar isso no nosso regulamento técnico, que está agora em revisão, a gente vai ter essas situações que o Dr. Walter referiu no seu estado, né? A central de transplantes tendo um entendimento diferente do entendimento da equipe e não homologando as inscrições abaixo do valor que a equipe acha adequado para os seus pacientes. Então, eu repito, volto a dizer que esse momento é muito oportuno, porque o nosso regulamento ele vai poder fazer um corte e poder fazer a melhor recomendação que melhor atenda aos nossos pacientes. Obrigado mais uma vez, professor Kantarovich. Obrigado. Não é uma pergunta, não? Não, só um comentário. Para corazón, riñón o hígado, riñón, no para riñón páncreas, pero corazón, riñón, hígado, riñón. ¿Qué filtrado glomerular? Duplo, simultâneo. Fígado y corazón, 30. Sí, nosotros en el consenso canadiense sugerimos menos de 30 mililitros por minuto por más de 3 meses, pero hay veces que no hay datos de la persona. Y si tenemos datos, más de 30, menos de 30 por más de 3 meses, teniendo la confirmación de que el filtrado glomerular no aumentó, haciendo todo lo que un nefrólogo puede llegar a hacer. Y a eso se le tiene que agregar 30, menos de 30, más de 3 meses, pero se le tiene que agregar algo más para probar. Esto es lo que publicamos, creo, en el año 2013, el consenso canadiense. Menos de 30, más ecografía que demuestre el signo de cronicidad, espesor cortical reducido, Marcelo? Pequeños, pero también puede en muchos casos ser necesario hacer una biopsia. Por ejemplo, hay pacientes que han superado los 3 meses o 3 meses en diálisis, pero hay pacientes que están esperando, que han estado esperando por un trasplante de corazón y riñón tal vez, corazón solo o corazón y riñón, que pasaron 3 meses en diálisis y ya, de acuerdo al consenso canadiense, se podría poner en la lista de espera. Sin embargo, la ecografía renal mostraba riñones normales. En esos casos, a pesar de que el consenso me avalara, en esos casos he hecho biopsias renales en pacientes en diálisis de más de 3 años, de más de 3 meses, incluso un paciente en diálisis 1 año. Paciente en diálisis 1 año, con riñones normales en ecografía y con una biopsia. Entonces, el consenso canadiense sugería que si hay 3 patólogos, ¿no? Esto es un consenso, más del 75% de fibrosis intersticial o glomerulosclerosis no va a haber reversibilidad. Los nefrólogos de todo Canadá pensábamos más de 50% ya es importante. O sea, si tiene 50% de glomerulosclerosis y o de fibrosis intersticial, IFTA o FIAT en castellano,
en esos casos se puede considerar un trasplante. Este paciente en diálisis, más de 3 meses, cerca de un año, tenía una biopsia donde había menos de 5% de glomerulosclerosis y menos de 25% de fibrosis intersticial. Ese paciente que pasó 7, 10 meses en diálisis, se trasplantó de corazón solamente. En medicina nuclear los riñones están perfundidos. Está hablando de insuficiencia cardíaca que necesita diálisis. O sea que no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que necesitan diálisis y tuvieron 3 meses en diálisis, no todos necesitan un trasplante de riñón al mismo tiempo. Este paciente, menos de un mes, dejó de estar en diálisis y 5 años después tiene un filtrado glomerular de 40. Como los riñones no crecen en los árboles, por eso es importante hacer lo imposible. ¿Han hecho biopsias en pacientes en diálisis para decidir sobre el trasplante corazón-riñón? Lo miro a Elio. Bueno, pero piénsenlo. Con respecto a hígado, es un poco distinto. Las guidelines de Estados Unidos hablan de menos 8 semanas en diálisis, un mes y medio en diálisis. El consenso canadiense es lo mismo que para corazón. No he hecho biopsia de riñón en candidatos a trasplante de hígado y riñón, y con el filtrado menos de 30 y evidencia de cronicidad se trasplantan. Aún así tengan insuficiencia renal aguda, porque si un paciente tiene insuficiencia renal aguda y no hay datos previos, esos pacientes hay que evaluarlos y se necesitan los datos complementarios. Pero paro acá porque esto sería otra apresentação. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Marcelo Cantarovic. Antes disso, eu vou anunciar a reunião da próxima semana. Então, seguindo a temática da linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica, a Patrícia abordou aqui a dificuldade que nós temos a nível nacional de ter dados concretos, reais, sobre a doença renal crônica. Então, o Gustavo Modelli, que é um cientista de dados, tem trabalhado com bastante dados e tem nos ajudado também na tarefa de traçar estratégia junto ao Ministério da Saúde. Ele vai trazer uma discussão sobre como explorar dados de mundo real na doença renal crônica, com muito foco nos dados do Sistema Público de Saúde, Sistema Único de Saúde. Então, próxima terça-feira, o Modelli é da Unesp de Botucatu, e acho que vai ser uma discussão muito boa, inclusive para a gente amadurecer a ideia de como evoluir para o registro de pessoas com doença renal crônica que a Patrícia citou. E, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do professor Marcelo Cantarovic, pela segunda vez aqui no nosso serviço. Obrigado. A última palavra do senhor. No, muchísimas gracias. Es un gran placer y sobre todo compartir la experiencia y los comentarios, porque uno aprende todos los días y hay que seguir adelante para que la mayor cantidad de gente pueda tener acceso al trasplante. Muchas gracias.